¿Cómo estás? Buenas noches, navegante. Bueno, nos encontramos en un programa más de segmentos y nos subimos a la nave, ¿no es cierto? Nos subimos a la nave de la geopolítica. Nos abrochamos los cinturones y despegamos, navegante. Listo, nos vamos a navegar por este interesante mundo de la geopolítica. Bueno, pero la geopolítica, mi estimado amigo, tiene sus vertientes, sus brazos, tiene sus instrumentos, tiene un sinfín de herramientas que son utilizables, manejables y moldeables también para conseguir objetivos. Y muchas veces también estos instrumentos o herramientas nacen del puro deseo o de la pura, digamos, concepción ideológica de hacer el bienestar puro hacia la sociedad, hacia las personas. Estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional humanitario, que es, digamos, un derecho inalienable e inherente, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, pues son derechos inherentes y universales a todas las personas por el simple hecho de ser humano, ¿no? Este derecho inalienable no tiene distinción alguna. Protege la dignidad humana, abarcan ámbitos sociales, ¿no? Civiles, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos humanos tienen su asidero básicamente en la concepción del hombre mismo, en la historia. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Los derechos humanos nacen en la concepción profunda del respeto de la vida, del respeto de la sociedad, del respeto de las personas, el respeto del prójimo. Por ejemplo, cuando el ser humano ya era un ente cazador y recolector, hablamos de los inicios de la vida del hombre o de la aparición en la tierra. Este señor, al salir a hacer sus actividades de caza y de recolección y de conseguir alimentos para su sustento, encargaba la vida de los más débiles a otras personas. Por ejemplo, de los niños, de las madres gestantes, de los ancianos, de los enfermos, le encargaba a otros hombres, a otras personas, ¿no? Para que mientras que ellos estén cazando, mientras ellos estén haciendo la labor de recolección y conseguir los sustentos, los otros tenían que cuidar de ellos. Cuidar contra bestias salvajes, contra otras tribus vecinas, enemigas tal vez, hostiles y beligerantes, y lo hacían bajo el concepto del respeto puro a la vida del prójimo, en vista de que ese prójimo era pues un integrante de la familia. Entonces ahí nacía, en el respeto de, digamos, salvaguardar la vida del otro, es que nace ya la concepción misma del derecho, ¿no?, de una persona humana. Ahora, estos derechos humanos tienen pues su, digamos, asidero que han sido a través de la historia documentados y patentados, y han sido muchas manifestaciones que se han visto a través de la historia. Uno de los digamos registros que se tiene más antiguo de estos derechos y deberes, porque cuando uno tiene derechos es porque va a cumplir también deberes, ¿entiendes? O sea, está enlazado de mi estimado navegante. Bueno, usted recuerda, en Babilonia, más o menos en el año 1792 a.C., ya existía el famoso Código de Hammurabi, que era un sinfín de leyes donde el rey de Babilonia prescribía para que haya un correcto, digamos, desempeño y vivencia en la sociedad.
quien estuviera dentro de la sociedad tenía que seguir los códigos, tenía que seguir las reglas, tenía que respetar el derecho de los demás. Y a la vez también los funcionarios públicos y los poderosos también tendrían que respetar los derechos de los individuos, ¿no? ¿Se acuerda usted del famoso ojo por ojo, diente por diente? La ley de Tentalión, ¿no? Bueno, esos son registros antiguos que existen. Otra manifestación fue en el 539 a.C., ¿no? El famoso cilindro de Ciro. Entonces este famoso cilindro de Ciro de Persia, que actualmente es Irán, y Babilonia, anteriormente, como hemos hablado de Babilonia, actualmente es Irak, ¿ya? Entonces, este famoso cilindro de Ciro era un documento histórico grabado en barro, en un cilindro que se encontró en 1879 en descubrimientos que se hicieron los arqueólogos en ruinas en Irán. ¿Qué manifestaba este cilindro, no? Manifestaba básicamente el deber del respeto mutuo que tenía que haber en la sociedad. Este cilindro es la primera constancia histórica de un documento que habla de derechos humanos, ¿no? Es una, digamos, es como una declaración universal e histórica documentada y registrada, ¿no? Entonces, este documento en su, digamos, generalidades narra las celebraciones del rey Ciro sobre la conquista de Babilonia, y en ese registro también narra cómo este gran rey le daba facilidades y bienestar a los pueblos que habían caído bajo ocupación, para que estos señores no sean condenados como esclavos y que puedan tener su propia religión y que puedan seguir sus propias costumbres. O sea, no se les obligaba a que se sometieran a la cultura o a la religión del rey Ciro, ¿no? Del reino de Persia. Le daban facilidades inclusive a los judíos para que puedan construir su templo, ¿no? Para que puedan reconstruir su templo que había sido ya destruido. Entonces, este documento es básicamente, como le dije, un dato histórico, y se le consideraría a Ciro como uno de los precursores de los derechos humanos de la época antigua, ¿no? Hablamos del año 539 a.C. Pero, ojo señores, que este señor, el rey Ciro de Persia, Ciro el Grande, también tenía su propia religión. O sea, ellos tenían sus propias costumbres, sus propias religiones, tenían sus propios, digamos, códigos de derechos y deberes, y también religiosos. Ciro creía en Zoroastro, en la religión del zoroastrismo, ¿no? Que es un tema interesante. Hay que investigarlo, ¿no? Bueno, adelante. Como usted ve, estos derechos o manifestaciones que había en la historia daban muchas facilidades a los súbditos, a las personas que vivían bajo el mando de este rey, ¿no? Otra manifestación en la historia fue pues en Inglaterra, ¿no? Y antes de Inglaterra, entre, digamos, el rey Ciro, también está pues la Biblia, ¿ves? Me estaba olvidando. Como ustedes saben, navegantes, también la Biblia en su Nuevo Testamento, perdón, en su Antiguo Testamento, Noé lleva en el arca a animales y personas para que puedan ser salvados y repoblar la tierra. Posteriormente entraría en escena Moisés con los 10 mandamientos. Entonces, esa tablilla de los 10 mandamientos también es una manifestación de derechos humanos, porque dice bien claro: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos de tu prójimo, y sobre todo, no matarás, navegante.
O sea, ahí te está dando ya prácticamente el derecho a la vida, en la que tú no tienes por qué quitarle la vida a otra persona. Entonces estás protegiendo la vida. También es un documento histórico, ¿no? Y vamos a lo de Inglaterra. Me gustaría extenderme en este tema, pero estamos en derechos humanos navegantes y todos los temas son interesantes para investigar. Bueno, entonces en Inglaterra encontramos al rey de Inglaterra en 1166 a 1215 después de Cristo. Estamos hablando de el rey Juan sin tierra, ¿no? Este señor gobernó primeramente con su hermano, Ricardo Corazón de León, que era el legítimo rey, era un hermano mayor. Este señor de Juan sin tierra había sido hijo de el rey Enrique II, quien tuvo 8 hijos. Y Juan era uno de los menores y uno de los menos favorecidos, pero sus 2 hermanos mayores fallecieron. Y uno de sus hermanos, Ricardo Corazón de León, fue el que recibió el trono. Y le decían Juan sin tierra porque Juan sin tierra no heredó tierras de su padre, por el hecho de que era uno de los menores y era uno de los más desfavorecidos. Y también se creía de que este señor no iría a gobernar jamás Inglaterra. Pero da la casualidad de que Ricardo Corazón de León, asediando el castillo de Charlus en marzo de 1199, es herido por un joven ballestero francés en plena guerra, herida que se le complica y posteriormente fallece, recayendo toda la responsabilidad del reino en el hermano más desfavorecido, ¿no? En el famoso Juan sin tierra. Entonces, mis estimados amigos, nuestro rey de Inglaterra también entra en problemas de derechos con sus nobles, con sus soldados. También comete algunas, digamos, infracciones, por lo que es sometido, digamos, como que a un juicio de parte de los nobles, reclamos, ¿no? Es como un levantamiento en su propio, digamos, reino. Entonces, pese a que Juan sin tierra no, digamos, renunciaba, ¿no?, a ninguno de sus derechos y posesiones, y todavía se adjudicaba, digamos, más beneficios por ser el rey, es que suceden los problemas internos dentro del reino de Inglaterra. Y el 15 de junio de 1215 se firma prácticamente la famosa Carta Magna con sus 63 cláusulas, protegiendo a las instituciones y a las personas del reino de Inglaterra, en vista de todos los problemas que ya les había comentado, ¿no? Que también ese señor tuvo, digamos, un ingreso precipitado y no esperado. Entonces de repente le subieron las revoluciones, ¿no? Pero la famosa Carta Magna, digamos, es el documento más histórico que queda y es citado en muchos digamos, contextos judiciales y de derechos de todo tipo de controversia que existe con respecto a derechos humanos. Pero la famosa cláusula 39 de la Carta Magna es la que, digamos, ha entrado con fuerza en todo el mundo, ha dejado su marca, ¿no? Esta famosa cláusula 39 dice: ningún hombre libre debe ser arrestado o privado de su libertad ni despojado de sus tierras sin un juicio justo. Entonces de ahí nacen muchas de las leyes
que han sido interpretados para todo el mundo, en la que toda inocencia se presume hasta que no sea demostrado en un juicio justo. Claro que habían más cláusulas en la Carta Magna que también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se prohibía el soborno, la mala conducta de funcionarios, se le daba a la Iglesia su libertad para que pueda actuar sin intervención del Estado. Se prohibía que los reyes o los monarcas envíen tropas a las haciendas de los nobles, para que los nobles se encarguen de la alimentación, el cuidado, forraje de los animales y de los soldados. Era a veces una forma de cómo presionarlos, obligarlos a que también hagan préstamos al Estado, ¿no? Otra manifestación de los derechos humanos fue la famosa Petición de Derechos Humanos de 1628, donde el Parlamento inglés le pone coto a las impopulares medidas y políticas del rey Carlos I de Inglaterra, en donde este señor aumentaría los impuestos a los nobles y al pueblo, donde este señor haría y obligaría a que los nobles le hagan préstamos forzosos al reino y aumentarían los tributos, le quitaría y restaría poderes a la Iglesia. Entonces, debido a todos estos, digamos, tipos de situaciones incisivas que había entre el rey y el pueblo, es que el Parlamento elimina todas estas atribuciones que se había dado para crear malestar en el pueblo. Entonces, el Parlamento manifiesta y impone su famosa Petición de Derechos de 1628, en donde dice que no se aumentará ni recaudará ni se aprobará ningún impuesto de ninguna clase sin el consentimiento del Parlamento. No se enriquecerá ningún funcionario público a costa de la sangre del pueblo. No se acuartelarán tropas ni soldados, ni tampoco se estacionarán en las haciendas o propiedades de los nobles, para que estos se hagan cargo de los gastos económicos que irrogan tener un batallón, digamos, ¿no?, en las tierras de los nobles, para subvencionar los gastos del Estado. Entonces, han habido así varias manifestaciones a través de la historia que nos han dado la evolución de los derechos humanos. Otra declaración fue la famosa independencia de las 13 colonias en Estados Unidos. El 2 de julio de 1776, Thomas Jefferson sustenta ante el Congreso de Estados Unidos por qué deben ser independientes, por qué debían independizarse de la corona inglesa. Y el Parlamento, el Congreso norteamericano, vota a favor de su independencia de Inglaterra. Y el 4 de julio de 1776 se proclama la libertad, la independencia de las 13 colonias, donde las 13 colonias ya no serían más 13 colonias, sería una nación independiente, donde también se aprueban derechos individuales para las personas y la libre autodeterminación de los pueblos. Otra manifestación sería próximamente también la Constitución misma de los Estados Unidos, con su famosa Carta de Derechos Humanos, donde se pone para la historia las famosas 10 enmiendas del ciudadano estadounidense, en donde se reconocen todo tipo de derechos y libertades y se prohíben los abusos en contra de las personas, se
refuerzan las ideas de los juicios legales y justos, donde no debían haber imposición de penas y castigos severos, ¿no? Las enmiendas también hablan de las fianzas que deben existir para los presos o para los, digamos, culpables, el federalismo de los estados, protección contra la discriminación y todos esos tipos de derechos que están aumentando en el devenir de la historia. También se habla de otra manifestación de los derechos humanos en la famosa Revolución Francesa, ¿no? Donde el pueblo francés expulsa y abole a la monarquía francesa y declara que todas las personas son iguales. 3 principios básicos de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Libertad para los propietarios, libertad para los hombres y ciudadanos, seguridad, protección contra la opresión. Bueno, seguimos avanzando en la historia y encontramos otra manifestación de los derechos humanos en la Convención de Ginebra de 1869, donde se dictan normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario en tiempos de guerra, en vista de que no habían reglas humanitarias durante las guerras. Si nos remontamos a las guerras anteriores, eran pues bien crueles, ¿no? No se respetaban a los enfermos, a los heridos, no se respetaban los pueblos, a los civiles, a la gente que no tenía nada que ver con la guerra. Cualquier objetivo del pueblo enemigo era válido: arrasarlo, saquearlo, violar derechos, cometer abuso de lesa humanidad, atacar niños, mujeres indefensas, ancianos. Entonces van avanzando en la historia los derechos humanos. Otra manifestación de los derechos humanos, básicamente ya en 1948, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en donde todos los seres humanos nacen libres, todos los seres iguales son iguales. Se ratifica la universalidad de las personas y de los derechos que habían proclamado la Revolución Francesa. Derecho a la vida, derecho a la libertad, o sea, no a la esclavitud. Se abole universalmente y en todo el mundo ya el pensamiento de la esclavitud. Derecho a la libertad de tránsito, no a la tortura. Derecho a ser reconocido como persona, iguales ante la ley, a un juicio justo, ¿no? Presunción de inocencia para cualquier persona, no se le podría acusar. Libertad de tránsito, derecho a tener un asilo de nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho a ser libre en elegir su propia religión. No había ningún tipo de discriminación ni distinción por raza, color, sexo, por condición física. Todos los hombres somos iguales. Pero al mismo tiempo, en ese mismo año también digamos, aparece una situación contraria y negativa en Sudáfrica. También hay que hablar de eso. Ahí nace el apartheid en Sudáfrica, donde había una serie de discriminaciones por situaciones raciales, en donde los descendientes de las colonias holandesas e inglesas que estaban apostadas en Sudáfrica tenían mucho más beneficios que los nativos de África. Se hacen segregaciones y todo tipo de discriminación entre hombres blancos y negros, por así decirlo, ¿no? Pero en 1990 se abole el régimen del apartheid, en vista de que hay bastante protesta en el mundo. Entran a traer también los derechos humanos de la ONU, el derecho internacional humanitario,
Entonces, esta historia tampoco no es tan, digamos, como que perfecta y en una evolución organizada y sistematizada, y fueron cayendo los regímenes antiguos de pensamiento, de barbarie. Hubieron también en el mundo, a través de la historia, la resistencia a lo que en el futuro haría un bienestar para el mundo. Como ustedes saben, cuando ocurrió también la guerra de secesión en Estados Unidos entre norte y sur, uno de los motivos fue porque la región norte de las colonias americanas abolieron la esclavitud y la colonia del sur no la abolieron. Dijeron que eso es imposible. Los esclavos son la mano de fuerza laboral en los campos. Necesitamos los esclavos y que mantengan ese régimen. Pero ya en Estados Unidos las nuevas ideas estaban cambiando al mundo. Y eso también fue uno de los principales motivos por lo que estalló la guerra de secesión entre norte y sur en Estados Unidos. Es un tema muy interesante, navegante, pero va evolucionando los derechos humanos. Luego aparecen las instituciones y organismos de derechos humanos a nivel mundial. Hay algunos países también que no se han acogido a esta Carta de Derechos Humanos Internacionales. Hablamos de países no alineados, tienen su propio régimen. Pero como les estaba explicando, estas herramientas, estos instrumentos, nos sirven también para poder deshacernos de esos antiguos pensamientos y proteger a las personas ante los abusos de estados autoritarios y dictatoriales que muchas veces se han cometido en todo el mundo, y esto justifica las invasiones hacia algunos pueblos por culpa de sus gobernantes o dictadores o sus, digamos, malévolos líderes que han habido en el mundo. Puede ser a veces que sea justificable y otras veces que sea simplemente un pretexto, navegante. Entonces, navegante, hay que estudiar la historia, hay que ver con ojo crítico, hay que ver con ojo de geopolítica. Entonces, herramientas e instrumentos puramente pensados para el bienestar de las personas, de los seres humanos, pero también puede ser usado como arma de doble filo, navegante. Entonces, tengan cuidado en esa parte, navegante. Luego aparecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente un tribunal internacional que interpreta y aplica las convenciones americanas sobre los derechos humanos, siendo un órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está situado en San José de Costa Rica, donde tiene funciones de resolver casos de abusos contra los derechos humanos, casos contenciosos que tienen que resolverse, y dicta medidas provisionales ante estos casos. Recordamos, navegantes, los peruanos, que en 1999 el gobierno de Alberto Fujimori se retira de la Corte de San José al no querer acatar los fallos de este tribunal en favor de personas que habían cometido algunos delitos y crímenes contra el pueblo peruano. Eran terroristas del MRTA y del Sendero Luminoso. A veces estos instrumentos y estas herramientas y estas instituciones de derechos humanos también son utilizados para estos tipos de situaciones, en favor no del Estado, sino en favor de los terroristas, en favor de los criminales, en favor de los delincuentes,
en favor de los extorsionadores. Entonces muchas veces estas, digamos, herramientas son utilizadas de una forma tal que invierten a veces su defensa y son interpretadas de una forma dañina hacia el pueblo. Pero entrar en este, digamos, debate para ver quién tiene la razón o dónde se rompe la delgada línea roja entre el bien y el mal con respecto a las funciones de estas cortes es un tema demasiado trascendente, demasiado complejo, que lo podríamos abordar en otro video, navegante. Ahora estamos hablando de forma general de los derechos humanos, pero ¿por qué hablamos de esto, navegante? Porque esto nos va a servir para entender los siguientes videos que vamos a ver en la posterioridad y entender muchas veces, como ya les estaba explicando anteriormente, los motivos que se utilizan para poder poner orden para lo bueno o para lo malo, dependiendo de cuál es el objetivo, navegante. Instrumentos sobran, instrumentos hay, como estos, ¿no? Porque es posible que muchas veces estos instrumentos sean usados con el más puro deseo del bienestar y de la protección del ser humano, pero otras veces no. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Listo? Entonces, también nos preguntamos por qué Bukele no respeta los derechos de los presos y de los criminales que están en sus cárceles, ¿no? ¿Será esto verdad? ¿Será verdad que Bukele más protege a su pueblo, ¿no?, en detrimento de los pobres angelitos que están en la cárcel? Bueno, en El Salvador existe la famosa régimen de excepción. Este régimen fue instalado por el gobierno del presidente Bukele para proteger la seguridad de los ciudadanos en contra de la delincuencia que llegó al extremo ya de denominarlo como terrorismo, según el gobierno de Bukele. También es un tema interesante. Entonces, navegante, muchas veces entran en conflictos el Estado o el gobierno contra estas cortes que protegen los derechos humanos, que muchas veces estas cortes actúan de forma muy, digamos, pura para proteger los derechos de todo tipo de personas, no solamente de los buenos y malos, sino de personas. Es que el ser humano, por ser persona, tiene derechos inalienables e inherentes por ser humano. Que ha cometido crimen, que ha cometido delincuencia, por supuesto, pero ese señor también tiene derechos y también pierde derechos. Cuando comete un crimen, pierde derechos. Algunos derechos se le son restringidos, pero se protege del exceso de abuso, de los castigos impuestos. Entonces es un tema también complejo. Yo no estoy defendiendo a los criminales, ni a los terroristas, ni a los extorsionadores, ni a los delincuentes, ¿no? Porque a todos nos ha tocado de una u otra forma los delincuentes. Las desgracias por un amigo, por un familiar, por un compañero, por la noticia nada más de ver en las mañanas, ¿no? Bueno, navegantes, llegamos al final de este video. Es un tema bastante candente, navegante. Se cuida, navegante. Conversamos.